Esta es la segunda parte del asesino serial de las colegialas, Edmund Kemper. Te dejaré la primera parte con un enlace en la descripción. Sin más, por el momento, comencemos. Aquel gigante de 2 metros, 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 145, es decir, el de un genio, volvía a casa. La de Clarnell había logrado ocultarse bajo la apariencia de un paciente modelo que, mientras ayudaba como secretario del personal psiquiátrico, alimentaba un odio visceral hacia su madre. Tras matar a sus abuelos a tiros, su tercer crimen llegó el 7 de mayo de 1972. Después de un monumental bronca con su progenitora, Ed tomó el coche y condujo en busca de una nueva víctima. Era las 4 de la tarde cuando dos estudiantes del Fresno College State, Mary Ann Pez y Anita Luchesa, se subían al vehículo del que sería su verdugo. La idea era llevarla a la Universidad de Stanford, pero tomó una carretera secundaria y terminó por llevarlas a un lugar solitario. Cuando las jóvenes se percataron que algo raro pasaba, le preguntaron: ¿qué es lo que quiere? A lo que Kemper sacó su pistola y respondió: ya saben lo que quiero. Primero encerró a Anita en el maletero para después viajar y matar a Mary Ann. Desde el maletero del coche, Anita escuchó los gritos de auxilio de su amiga. Sabía que recorrería su misma suerte, que Kemper no la dejaría marchar con vida. Y así fue. Su forma de matarla fue inclusive más violenta y sádica que con Mary Ann. Pero matar los cuerpos no era suficiente. Ed condujo hasta su piso e introdujo los cuerpos, los fotografió con una cámara Polaroid y guardó las fotos de recuerdo. Al día siguiente condujo hasta Loma Prieta, la montaña más alta de Santa Cruz, y enterró algunos de los restos. De otros se deshizo en algún vertedero, pero no solamente enterró sus cadáveres, sino que visitó el lugar y la tumba en varias ocasiones. Él aseguraba que amaba y necesitaba a Mary Ann, y es que tras salir del psiquiátrico en Atascadero, su única obsesión fue recoger autoestopistas. El número de mujeres haciendo autostop había aumentado y Kemper tenía la necesidad de recogerlas en su coche. Aunque su presencia provocaba un rechazo inicial, recordemos su gigante estatura y que lucía un estilo hippie de pelo corto con bigote largo. A su vez, tener un pase de la Universidad de California que daba acceso a todos los campus generaba en las chicas cierta tranquilidad. ¿Quién iba a pensar que aquel muchacho tan amable, correcto y educado era en realidad un asesino serial? Él preparó cada crimen con sumo cuidado. Se conocía al dedillo todas las carreteras de la región y sabía perfectamente qué lugares eran los mejores para deshacerse de un cadáver. Sus presas siempre eran estudiantes de la zona donde por entonces había matriculado a más de 100,000 alumnos. Era fácil pasar desapercibido. En su vehículo, un descapotable de 3 puertas, siempre llevaba varias navajas, una pistola, mantas y bolsas de basura para envolver los cuerpos de las jóvenes. Durante los años de 1970 y 1971 se calcula que este asesino subió a su coche a más de 150 autoestopistas. Era el modo de perfeccionar su técnica, de conocer qué debe decir y qué no para no molestarlas, no infundarles miedo o acabar discutiendo con ellas. En definitiva, para no levantar sospechas. Poco a poco su estudio tan meticuloso se tradujo en un conocimiento absoluto sobre las mejores horas y puntos donde era más sencillo recoger chicas sin que nadie se percatase. Mientras Ed iba puliéndose criminalmente hablando, la relación con su madre iba empeorando. Durante el tiempo que el asesino estuvo en Atascadero, Clarnell se casó y se divorció 2 veces, y su regreso al hogar materno no fue visto con muy buenos ojos. Para escapar de aquella ira incontenible, Ed acudía a bares de la zona. Jury Rum era uno de sus preferidos. Incluso intentó hacerse policía sin mucho éxito. Quería emular a su gran ídolo del cine, John Wayne. Pero una vez más, su estatura fue un impedimento clave. Gracias a su trabajo como guardavías consiguió poner tierra de por medio. Se marchó de casa de su madre y se alquiló una habitación en un suburbio de San Francisco. Fue allí donde llevó los cuerpos de sus siguientes víctimas, en la que nadie sospechaba de él. El gigante Ed, como lo denominaban algunos amigos, mantenía oculto salvajismo hasta que una vez más la bestia que llevaba dentro despertó. Su siguiente víctima fue Ai Coco, de 15 años, cuando iba caminando a clases de baile. Pese a la dura resistencia que empleó el adolescente, Kemper logró someterla en varias ocasiones. Tras meter el cuerpo en el maletero, se le llevó a casa de su madre.
Durante varios días acudió a casa de Clarnell para comprobar si se había percatado de algo distinto en él, es decir, si aquel instinto asesino se había reflejado en su cara o en su actitud. La madre no percibió nada. Ed había perfeccionado el modo de llevar aquella doble vida. No obstante, un importante punto de su vida para entender cómo funcionaba la mente de este individuo es que el asesinato de Aiko Koo se produjo cuando acudía al psiquiátrico forense. De hecho, le realizaban evaluaciones de forma regular para comprobar su estado. En la última, que se produjo tras entregarse a esta orgía criminal, Ed acudió como de costumbre ante los peritos y fingió tal lucidez que los propios profesionales acordaron que el joven ya no representaba una amenaza para sí mismo ni para los demás. Su progreso, según ellos, eran evidentes y recomendaban eliminar de su historia los antecedentes juveniles. El engaño fue absoluto porque aquel día en Kemper llevaba en el maletero de su coche la cabeza de una de sus víctimas. Con Ruggers automática del 22 con un cañón de 15 centímetros, Kemper continuó con sus cacerías. Santa Cruz comenzó a llenarse de muchachas desaparecidas y posteriormente asesinadas y mutiladas. La excusa seguía funcionando. Sacó el arma y dijo que quería suicidarse. De este modo lograba que las estudiantes se compadeciesen de él y así terminaría con su macabro plan. Además, cada crimen normalmente coincidía con una fuerte discusión con su madre. Al marcharse de un portazo a la vez se iniciaba el rastreo de la próxima presa. Pero faltaban aún su última obra maestra, de asesinar a su madre. El homicidio de Clarnell fue el fin de los asesinatos de estudiantes. Aunque no el último, tras matar a la matriarca, él sabía que su doble vida había acabado. ¿Cómo iba a contar que su madre ya no estaba? ¿Qué es lo que podría haber dicho? Ed miró la agenda de Clarnell y eligió a Sally Hallett, amiga y compañera de trabajo de su madre. No hizo falta que ni siquiera levantase el teléfono porque la mujer apareció para preguntar por ella. Él le mintió diciendo que no se encontraba en casa, pero que podría pasarse a cenar con ellos. Que iban a celebrar su nuevo puesto de trabajo. Sally regresó 2 horas después, pero para entonces Kemper había llenado de trampas cada estancia de la casa. Cerró y selló puertas y ventanas, desplegó su arsenal de armas por distintas habitaciones, así la tendría más a mano y se guardó unas esposas en el bolsillo del pantalón. Cuando Sally llegó ya cerca de las 8 de la tarde, él se disculpó por su madre que llegaba tarde. La acompañó al sofá mientras ella decía: sentémonos. Aquella frase fue la señal que Kemper estaba esperando, así que cuando la mujer se acomodó, él se situó frente a ella y la asesinó. Tras acostarla en su propia cama, él se marchó de copa a salvar de los policías. Su pasmosa tranquilidad y esa manera en la que la miraba de modo distraído no hicieron sospechar a ninguno de los agentes que se encontraban en el local. Al regresar a casa, decidió dejar una nota confesando los crímenes, y una vez lejos ya en Pueblo Colorado, con el cadáver de Sally en el maletero, llamar a la comisaría para confesar todos los asesinatos. No le creyeron, y no fue hasta una segunda llamada cuando la policía comenzó a moverse. Era el 23 de abril y acababan de dar con el peligroso Ed Killer. Tras su detención, Kemper decidió explicarlo todo sin abogados. Contó todo y cada uno de los crímenes, quiénes eran, cómo las mortificó y asesinó, y dónde había deshecho sus cadáveres, o lo que quedaba de ellos. Lo hizo fácil, frío, coherente y completamente lúcido. Su memoria era extraordinaria y así lo demostró durante el juicio, algo que realmente causó repulsión a los presentes. El 8 de noviembre de 1973, el estado de California finalmente lo condenó a cadena perpetua y recomendó que jamás obtuviese la libertad condicional. Durante aquellos encuentros entre la agente de policía y el asesino, este describió a la perfección cada asesinato, pero sobre todo su verdadera motivación, su madre. Así que cuando acabó con su vida tenía que parar. Era una especie de proceso catártico. Muerta ella, ya no había razón por la que seguir matando. Actualmente, Ed Kemper sigue encarcelado. Abogados afirman que él es feliz en su vida en la prisión y que ha rechazado varias solicitudes de libertad condicional. Es uno de los presos de la prisión estatal de Vacaville. Esta fue la historia de Ed Kemper, el asesino serial de las colegialas.